Fue humillada y expulsada de su asiento con una frialdad que heló a todos los que escucharon el grito. Pero solo unos minutos después, la misma azafata que la avergonzó públicamente se encontraría cara a cara con una figura de autoridad que nadie había reconocido en ese momento, y lo que ocurrió durante este vuelo no solo sacudió a cada pasajero presente, sino que provocó un efecto dominó que cambió por completo la política de la aerolínea, la imagen del servicio de primera clase y la manera en que se define el respeto a bordo. Pero antes de que entremos en los detalles de esta historia impactante, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo hoy. Y si te gustan historias como esta, no olvides compartir, darle like y suscribirte para más relatos de Ava. El vuelo 690 y uno con destino a Vancouver había iniciado el embarque sin contratiempos visibles, con los pasajeros entrando por grupos, los asistentes saludando con las sonrisas mecánicas de siempre, y la cabina de primera clase ya casi completa, con ejecutivos, turistas de lujo y algunos viajeros frecuentes que parecían más interesados en sus tablets que en los rostros que los rodeaban. Pero cuando Leila entró por la puerta delantera con su maleta de mano bien ajustada y su pasaje impreso que mostraba claramente el asiento 1A, varios pares de ojos la escanearon de arriba a abajo con ese tipo de mirada que no se detiene en la ropa o el peinado, sino en el prejuicio. Llevaba un vestido verde oliva sencillo, sandalias de cuero y una chaqueta doblada en el brazo, con su cabello rizado en una coleta alta y una expresión tranquila, como quien no le debe explicaciones a nadie por estar donde está, aunque quizá debió prepararse para lo que estaba a punto de ocurrir. Porque apenas tomó asiento, sin haber desabrochado siquiera su cinturón, una voz fuerte y cortante, más propia de un regaño que de una bienvenida, irrumpió desde el pasillo con una frase que, según luego dirían varios testigos, se sintió como una bofetada lanzada con uniforme. Usted no puede estar en primera clase. Leila se giró, sorprendida pero sin perder la calma, y se encontró con la figura rígida de una azafata de mediana edad, cabello rubio perfectamente recogido, labios fruncidos como si su propia existencia le molestara, y un tono de autoridad que no buscaba esclarecer, sino controlar. «Este es mi asiento». «1A», respondió Leila con voz firme, mostrándole el pase de abordar, pero la mujer lo miró apenas, soltó un bufido de impaciencia, y dijo en voz aún más alta, asegurándose de que todos en la cabina oyeran: «Señora, primera clase no es solo un número, es un servicio reservado para quienes pertenecen aquí, y si hay un error en su reserva, tendré que pedirle que se mueva de inmediato». El silencio en la cabina fue absoluto. Nadie intervino, nadie apoyó. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron estar ocupados con el móvil, y uno que otro esbozó una sonrisa incómoda que duró menos de un segundo, porque todos lo sabían que lo que acababa de decir esa mujer no tenía que ver con boletos, sino con suposiciones, y cuando Leila, aún sin ceder su lugar, repitió que tenía derecho a estar allí y exigió que se respetara su asiento. Lo que vino después fue una amenaza apenas disfrazada. La azafata tomó el teléfono del panel frontal y pidió la presencia de supervisión de tierra para una verificación de identidad urgente. Lo que nadie sabía, ni siquiera la propia Leila, era que uno de los hombres sentados detrás de ella, en el asiento 1C de cabello gris y gafas de marco dorado, había escuchado todo sin intervenir, por ahora. Ese hombre no llevaba insignias ni trajes llamativos, pero era nada menos que el presidente del consejo directivo de la aerolínea, y estaba a punto de ponerse de pie. Mientras la azafata esperaba impacientemente que alguien desde tierra viniera a resolver la supuesta anomalía de una pasajera que, según ella, no encajaba con el perfil de primera clase, Leila seguía sentada con la espalda recta y la mandíbula apretada, no por miedo, sino por esa rabia silenciosa que se acumula cuando sabes que te están midiendo por algo que no tiene nada que ver con tu boleto, tu dinero, ni tu destino, sino con tu piel, tu tono de voz, tu manera de existir sin pedir permiso. Y justo cuando parecía que la escena iba a volverse aún más grotesca, alguien se levantó de su asiento con una calma tan deliberada que el aire entero pareció detenerse por un segundo.
El hombre del asiento 1C, de traje discreto y rostro amable, se colocó de pie sin hacer un solo gesto dramático, caminó 2 pasos hacia el frente, y con una voz serena pero revestida de un peso que solo tienen las personas que están acostumbradas a que todo el mundo escuche cuando hablan, dijo: «Disculpe, señorita. ¿Podría repetir lo que acaba de decirle a la pasajera del asiento 1A?» La azafata, algo desconcertada por la interrupción, intentó recuperar su tono autoritario sin saber aún con quién hablaba, y respondió con algo de soberbia: «Le informé que su presencia en primera clase parece ser un error, y que si no tiene la categoría o la reserva correcta, debe ser reubicada en cabina económica, por respeto a la política del servicio». El hombre asintió lentamente, como quien va tomando nota de cada palabra para repetirla más tarde ante un jurado. Y entonces, sin levantar la voz, soltó una frase que hizo que todos los pasajeros cercanos dejaran de fingir distracción y levantaran la mirada. Qué curioso. Porque esa política del servicio no existe. Y yo lo sé con absoluta certeza, porque fui quien la redactó hace 6 años. La azafata palideció. Por un momento, sus labios se abrieron levemente, como si fuera a preguntar algo, pero el hombre sacó de su chaqueta una credencial dorada que relucía bajo la luz de cabina, y la colocó sobre la bandeja plegable como si fuera una carta de verdad en una partida de mentiras. Presidente del Consejo Directivo. Aerolínea Skyreach. El murmullo fue inmediato. Leila giró lentamente para mirarlo, sin comprender aún lo que estaba ocurriendo, y el hombre que ahora tenía toda la atención de la cabina se volvió hacia ella, le sonrió con cortesía y dijo: «Disculpe usted por este episodio, señora. Usted no tiene que justificar nada. Está en el lugar correcto, y, si me permite decirlo, es un honor compartir esta fila con usted». El aplauso no fue escandaloso, ni multitudinario. Fue breve, contenido, pero sincero, y el rostro de la azafata se tensó como si todo su cuerpo estuviera sosteniéndose con una sola hebra de orgullo. «Y usted», dijo el presidente girándose de nuevo hacia ella, «le sugiero que regrese a su puesto, que cancele cualquier llamada a tierra, y que comience a pensar con mucho cuidado cómo va a explicar este comportamiento en el informe que voy a solicitar personalmente al aterrizar». Y con eso, sin más, se sentó, cruzó una pierna, abrió su periódico, y el avión entero se volvió un espacio diferente. Leila no dijo nada, pero las lágrimas que le humedecieron los ojos no eran de tristeza, eran de alivio, y de algo aún más raro en el aire: justicia. Después de la intervención del presidente del Consejo Directivo, el ambiente dentro del avión cambió de una forma que no puede describirse con simples palabras ni medirse por la cantidad de aplausos, porque lo que había ocurrido no era solo una corrección formal de un error evidente, sino un terremoto silencioso en la estructura invisible del poder que suele flotar entre pasillos y asientos numerados, y a partir de ese momento, cada mirada, cada gesto, cada movimiento de los pasajeros comenzó a reflejar algo nuevo. Una mezcla de respeto renovado, vergüenza contenida y, en algunos casos, una culpa sorda que nadie se atrevía a verbalizar. La azafata Teresa, que hasta ese instante se había movido con la autoridad automática de quien nunca ha sido contradicho en su propia cabina, ahora caminaba con una rigidez visible, como si cada paso le pesara más que el anterior, sabiendo que cualquier mirada podría ser la de alguien que había presenciado su caída en tiempo real, y aunque intentaba mantener la compostura con su porte erguido y su expresión neutral, no pudo evitar que sus manos temblaran levemente al entregar un vaso de agua a un pasajero que ya no la miraba con la cordialidad de antes, sino con la incómoda simpatía que se reserva para quienes han sido expuestos. Leila, por su parte, seguía sentada en el asiento 1A, sin moverse, sin hablar, pero con una presencia que ahora llenaba el espacio entero como si su silencio se hubiera transformado en una declaración, porque lo que más sorprendía a quienes la observaban no era su elegancia natural ni su dignidad intacta, sino la manera en que había soportado la humillación sin derrumbarse, la forma en que se mantuvo firme sin gritar, como si desde el principio hubiera sabido que la verdad, por sí sola,
terminaría hablando por ella. El presidente, el señor Jaime Montoya, según revelaron después algunos empleados, no volvió a intervenir durante la siguiente media hora, pero cada tanto levantaba la vista de su periódico para observar a Leila con una discreción tan cuidadosa como respetuosa, como si estuviera asegurándose de que ella supiera que ya no estaba sola, y en más de una ocasión intercambió miradas con pasajeros que, poco a poco, comenzaron a mostrar señales de querer hablar, intervenir, o simplemente expresarse de alguna manera sobre lo ocurrido. Fue entonces, cerca del punto medio del vuelo, cuando ocurrió algo que nadie esperaba y que no había sido organizado por nadie, pero que cambió definitivamente la narrativa del viaje. Una pasajera en la fila 2B, una mujer de unos 60 años con gafas de lectura colgadas del cuello, se puso de pie y con voz clara pero suave, dijo: «Quisiera pedir la palabra un momento, si no es molestia». El murmullo que siguió no fue de desaprobación, sino de expectativa. Todos se giraron, y la mujer, sin esperar aprobación, se dirigió directamente a Leila. «No la conozco, no sé su historia, pero sé que hoy fue tratada como si su presencia fuera un error, y solo quiero que sepa que la forma en que enfrentó esto me enseñó algo a mí, y creo que a todos nosotros». Varias cabezas asintieron. Otras bajaron la mirada. Un par de personas comenzaron a aplaudir en silencio. Y así, sin ninguna instrucción del capitán ni del protocolo de la tripulación, se generó una ola espontánea de respeto, una cadena de humanidad que comenzó a levantarse desde los asientos, desde las emociones, desde el reconocimiento de que, a veces, las turbulencias no vienen del cielo, sino de nosotros mismos. Pero lo más impactante aún estaba por ocurrir, porque en ese mismo vuelo viajaba alguien más, alguien que lo había visto todo desde la última fila, y que llevaba en sus manos una cámara encendida. Mientras la atmósfera dentro del avión se transformaba lentamente de rigidez institucional a una especie de comunión espontánea, donde las palabras se ofrecían no como excusas sino como gestos de reparación emocional, desde la última fila, donde la vista no es panorámica pero sí estratégica. Un joven con auriculares inalámbricos, una gorra con el logo de un canal digital y una cámara réflex apoyada sobre el pecho, observaba sin hablar, sin intervenir, sin emitir juicio, pero grabando desde el primer segundo en que Leila fue abordada por la azafata con esa voz cargada de condescendencia y racismo disimulado, porque aunque no era su intención grabar una denuncia ese día, y su canal de YouTube con más de 2 millones de seguidores, se dedicaba precisamente a documentar encuentros cotidianos que revelaban las fracturas invisibles del mundo. Su nombre era Damián Ruiz, y aunque la mayoría del avión no lo reconoció, su comunidad digital lo conocía bien. Su serie más famosa, Micromomentos que lo cambian todo, recopilaba escenas que pasaban desapercibidas para muchos, pero que, bajo su lente, adquirían un valor narrativo y social imposible de ignorar, y en cuanto escuchó el grito de la azafata diciendo: «Usted no puede estar en primera clase», su instinto de documentalista social se activó como una alarma silenciosa que no pide permiso para grabar. No solo capturó la humillación inicial, grabó el momento exacto en que el presidente se levantó y exhibió su credencial dorada. Grabó el silencio incómodo, el aplauso breve, el temblor en las manos de Teresa, la mirada de Leila fija en la nada como si en su mente estuviera reconstruyéndose pieza por pieza. Y ahora, con la tarjeta SD aún caliente y una batería de repuesto en el bolsillo, Damián se debatía internamente entre dos impulsos, el ético y el necesario. Porque publicar un video como ese no era solo viralidad asegurada, era responsabilidad. Era permitir que otros vieran, entendieran y sintieran lo que se vive cuando el prejuicio se disfraza de procedimiento. Y entonces, como si el destino leyera sus pensamientos, una asistente de vuelo joven, mucho más joven que Teresa, con expresión nerviosa pero sincera, se le acercó y le susurró, con voz trémula: «Usted estaba grabando lo que pasó, ¿verdad?». Damián no mintió. Solo asintió con calma. ¿Cree que lo va a publicar?», preguntó ella, casi con miedo. Él se limitó a decir: «Solo si puedo contar la historia completa, desde el dolor hasta la respuesta,
desde la herida hasta la justicia. Ella bajó la mirada, suspiró profundamente, y luego le dijo algo que no esperaba. Entonces hágalo, porque esto no puede repetirse, porque a muchas nos han enseñado a callar cuando vemos esto, y usted no lo hizo. Damián encendió su laptop, transfirió los archivos, editó en silencio desde su asiento, y antes de que el avión aterrizara, ya tenía el video listo, titulado con una pregunta que no buscaba polémica, sino conciencia. ¿Qué significa realmente ser de primera clase? Subió el video con una conexión satelital y lo programó para que se publicara al momento de tocar tierra. No había terminado de guardar su cámara cuando la primera notificación llegó. Y no sería la última. Mientras el avión descendía suavemente sobre la pista del Aeropuerto Internacional de Vancouver, con las luces tenues encendidas y el murmullo de pasajeros recobrando el ritmo habitual del aterrizaje, fuera de la cabina, lejos de las maletas y los procedimientos de migración, algo mucho más veloz ya se estaba moviendo por el mundo a la velocidad de la indignación colectiva. Porque apenas el tren de aterrizaje tocó tierra, el video subido por Damián Ruiz con su edición precisa, sus subtítulos claros y su narrativa cruda, pero impecablemente respetuosa, había superado el 1.000.000 de reproducciones en menos de una hora, impulsado no solo por la comunidad que lo seguía, sino por cientos de miles de personas que, al ver la escena, sintieron que algo dentro de ellos se activaba. El título era simple, pero la descripción era una bomba emocional cuidadosamente colocada. Una mujer es expulsada verbalmente de su asiento en primera clase por una azafata que no cree que ella pueda pertenecer allí. Lo que nadie esperaba era que, sentado a su lado, estuviera el presidente de la aerolínea. Y lo que pasó después no tiene precedentes. Las reacciones comenzaron a aparecer con la fuerza de una avalancha digital. Cuentas de activistas por la justicia racial, medios internacionales, artistas, escritores y pasajeros comunes comenzaron a compartir el video con mensajes que oscilaban entre el apoyo absoluto a Leila y la crítica directa a las prácticas discriminatorias encubiertas tras uniformes y reglamentos. Uno de los tweets más virales decía: "No es un caso aislado. Es lo que pasa todos los días, excepto que hoy alguien grabó. Gracias a Damián Ruiz por no mirar hacia otro lado". Primera clase en derecho. Incluso celebridades globales, que normalmente se mantienen al margen de temas polémicos, comenzaron a comentar el video con mensajes como: "Esto es exactamente por lo que necesitamos representación en todos los niveles, hasta en el cielo". O: "Una mujer negra no tiene que justificar por qué puede sentarse adelante. Nunca más". Y mientras las cifras subían, mientras el video llegaba a millones y se subtitulaba en varios idiomas por la comunidad digital, en la sala ejecutiva de la aerolínea, aún antes de que el presidente del consejo bajara del avión, los teléfonos no paraban de sonar. Los correos entraban con asuntos como "urgencia, responder inmediatamente", y el equipo legal, de Relaciones Públicas y Recursos Humanos, se encontraba de pronto frente a una tormenta que no podían apagar con ningún comunicado genérico ni con promesas vagas de revisión interna. En el aeropuerto, al desembarcar, Leila fue recibida por un miembro del equipo en tierra que había sido enviado para escoltarla discretamente, no por protocolo, sino por orden directa del propio presidente, quien al descender también, se dirigió primero a ella y le dijo con tono firme, no de superior, sino de alguien que se compromete: "No vamos a dejar esto así. No solo por usted, sino por todas las personas que han pasado por lo mismo sin testigos". Y mientras los pasajeros comenzaban a dispersarse, con sus móviles vibrando en sus bolsillos, algunos se detenían al ver que la mujer del asiento 1A, la que había sido acusada de no pertenecer, ahora caminaba con la frente aún más en alto, rodeada por cámaras, palabras de aliento, y una certeza que no se puede comprar con ningún upgrade de categoría. Ella no solo había aterrizado en Vancouver, había aterrizado en la conciencia de un sistema, y nada volvería a ser igual. 24 horas después del aterrizaje, mientras las redes seguían ardiendo con extractos del video, análisis de expertos en conducta institucional, reacciones de figuras públicas, y mientras el nombre de Leila comenzaba a circular no como una víctima,
sino como un símbolo involuntario de dignidad enfrentada al prejuicio estructural, la aerolínea convocó una conferencia de prensa de emergencia en su sede central. Un evento que inicialmente estaba pensado como una maniobra de control reputacional, pero que se transformó en algo completamente diferente desde el momento en que se confirmó quién sería la primera en tomar el micrófono. No era el director de comunicación, no era el presidente, era ella, Leila, invitada por el propio consejo para compartir su experiencia, no como una formalidad, sino como una declaración de principios. Frente a decenas de periodistas, cámaras en vivo, y con millones de espectadores conectados desde distintos rincones del mundo, Leila subió al estrado con una expresión serena pero firme, vestida tan sencilla como en el vuelo, con su chaqueta de siempre, sus rizos recogidos de la misma forma, como si quisiera demostrar que no necesitaba transformarse para que el mundo entendiera su valor, y entonces habló. Su voz no fue temblorosa, ni agresiva, ni ensayada. Fue real. Yo no vine aquí para derribar a nadie, dijo, mientras sostenía en la mano una copia impresa de su pase de abordar con el asiento 1A marcado en tinta negra. Vine aquí para recordarles que cuando una persona entra a un espacio que no esperaban verla ocupar, no siempre está invadiendo. A veces simplemente está regresando al lugar que ya le pertenece. El silencio fue absoluto. Continuó. No me dolió el grito. Me dolió el eco de todas las veces que esto ha pasado antes sin que nadie interviniera. Me dolió saber que si ese hombre no se levantaba, yo quizás sería ahora otra historia sin grabación, sin testigos y sin justicia. Pero también me curó ver que no todos miraron hacia otro lado, que alguien se puso de pie, que alguien grabó, que alguien habló. Las cámaras no paraban, las redes explotaban. El video de su discurso sería visto 17 millones de veces en 2 días. Y mientras los directivos de la aerolínea la escuchaban con una mezcla de orgullo, incomodidad y reverencia, Leila dijo algo que luego sería impreso en pancartas, camisetas, campañas educativas y murales. No quiero ser una excepción. Quiero que nadie más tenga que serlo para ser tratado con respeto. Y con eso, bajó del escenario sin buscar aplausos, sin esperar reconocimiento, porque su discurso no fue un acto de ego, fue una devolución. La verdad regresando al lugar donde nunca debió ser desplazada. Detrás del escenario el presidente del consejo le dio la mano. Leila lo miró a los ojos y preguntó solo una cosa. ¿Y ahora qué harán ustedes? Y aunque el presidente respondió con un plan detallado de reformas internas, políticas nuevas y entrenamientos obligatorios, la verdadera respuesta estaba aún por llegar. Una respuesta inesperada y profundamente humana. Mientras el mundo seguía reproduciendo el discurso de Leila, citándolo en titulares, convirtiéndolo en lecciones para escuelas, empresas y organismos de derechos humanos, una historia paralela, más silenciosa pero igual de potente, se tejía en el corazón de quien, sin saberlo, había representado con su actitud la sombra más incómoda del vuelo 732. Teresa Rivas, la azafata que levantó la voz no para servir, sino para señalar, no para cuidar, sino para excluir, y que desde el día del incidente no había vuelto a ponerse el uniforme, ni a subir a un avión, ni siquiera a mirar a los ojos a sus propios reflejos. Lejos de las cámaras, de las salas de prensa y de los hashtags, Teresa había sido citada por el Comité Interno de Ética y estaba en proceso de revisión disciplinaria, pero lo que más la mantenía despierta cada noche no era la incertidumbre de su empleo, ni los comentarios en redes, ni siquiera la carta formal que recibió del consejo directivo, sino una sola imagen que no podía sacarse de la cabeza, la de Leila, sentada en 1A, con la mirada herida pero sin quebrarse, recibiendo insultos envueltos en formalidad sin jamás agachar la cabeza. Había escrito una disculpa, varios borradores de hecho, con lenguaje técnico, con frases cuidadosamente compuestas, con referencias a errores involuntarios y falta de criterio contextual, pero ninguna de esas versiones la dejaba dormir, porque todas eran cartas que buscaban salvarla a ella, no sanar a la otra. Y entonces, una tarde cualquiera, vestida de civil y sin maquillaje, Teresa tomó el tren hasta una pequeña librería comunitaria,
donde supo, por casualidad, que Leila participaría en un conversatorio sobre representación y visibilidad, no como protagonista de un caso viral, sino como autora emergente de un libro de poesía que escribía desde mucho antes del vuelo. Teresa entró, se sentó en la última fila, escuchó durante 1 hora, y cuando todos se acercaron a Leila a pedir autógrafos y fotos, ella esperó, en silencio, con el sobre en la mano. Cuando finalmente se acercó, Leila la vio, se tensó por un instante como quien recuerda un fuego aunque ya no queme, pero no retrocedió. Y Teresa, sin rodeos, le extendió la carta y le dijo con voz baja pero firme: «No quiero que esto limpie lo que hice. Solo quiero que usted sepa que he cambiado, porque usted me obligó a verme con los ojos que nunca tuve el valor de abrir». Leila no respondió. Tomó la carta, la guardó sin prometer nada, pero antes de irse, le dijo algo que no se escuchó en las redes, que no se grabó y que solo ambas llevarían para siempre. A veces, el primer lugar que hay que ganarse es el corazón de una misma. Y con eso, la historia cerró. No como una película, ni como un castigo, sino como lo que fue desde el principio: un vuelo, un grito, una respuesta, y un aterrizaje del que todos, de una forma u otra, bajaron siendo distintos.